Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. La bendiga, hermana Liliana. Gracias por esa dirección tan bonita. A todos los hermanos que han participado, a todo el equipo de Mujeres en las Manos de Dios y todos los que han madrugado en esta preciosa mañana. Un abrazo para todos, que Dios me les bendiga. Y bueno, agradecida con Dios. De verdad que Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no alcanzan las palabras para expresar nuestra gratitud a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro amado Señor Jesucristo, que ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Así que bueno, en esta mañana quiero que iniciemos, como siempre, dando lectura a la palabra de Dios, y vamos a hacerlo en un salmo precioso. Lo vamos a hacer en Salmos, capítulo 37. Es un salmo maravilloso. Quiero que leamos Salmos capítulo 37, el verso 4. Aquí encontramos una verdad muy grande que para mí siempre ha sido una bendición, y creo que muchos vamos a decir, sí, es una realidad lo que dijo el salmista en este salmo tan precioso. Salmos, el capítulo 37, el verso 4. Dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo de David. Yo creo que al leer esta palabra de Dios, esta inspiración que Dios le dio a David, en esta mañana podemos decir que con justa razón David tenía argumentos, y muchos, para expresar esto que escribió en Salmos, y todos los salmos que nosotros amamos, esas canciones escritas por él. Pero eso no surgió de la nada. Eso no dijo deleítate por escribirlo. No, algo que él llevó en su vida. Hoy hablamos de testimonios, y quiero iniciar hablando de ese testimonio de David hoy, porque quizás aquí con nosotros hay niños, hay jóvenes, ¿cierto? Hay adultos con sueños, con anhelos, con deseos. Todos tenemos algo lo cual hemos soñado, hemos deseado en la vida, y David no es la excepción. David no es la excepción. Fue un niño que fue criado ahí por su padre Isaí con sus otros hermanos, pero ese niño, había algo especial, algo particular en él. Y creo que desde niño él aprendió a deleitarse, a soñar. Era un niño soñador. Yo me lo puedo imaginar, y les digo, permítanme llevarme y visualizar a ese niño, cómo fue creciendo, y en su adolescencia, cuando se iba a cuidar las ovejas, cómo él empezó a tener un deleite. Deleite significa obtener placer, un placer especial, una satisfacción especial, una felicidad allá en su soledad, allá en ese campo donde no habían vistas como hoy quizás aquí con nosotros, allá en la soledad, en su intimidad, cuidando las ovejas. Este niño aprendió qué es la felicidad, qué es complacer a su Dios. Cómo él empezó a tener esa relación con Dios, a confiar en Dios, a cantar desde pequeño. Y fue tan talentoso que también sabía tocar el arpa muy bien. Y yo me imagino que compuso desde niño cantos y alabanzas a su Dios, a nuestro Dios. Y ahí fue donde Dios fue inclinando su mirada.
hacia ese niño tan especial, porque él aprendió desde pequeño a deleitarse, pero nunca se imaginó que en medio de su deleite, en medio de sus canciones, Dios podía llegar a cumplir sus sueños, sus anhelos, sus deseos. No sabemos, la Biblia no nos dice si de pronto él soñaba con llegar a ser rey, siendo ese niño, no sabemos. Yo diría posiblemente llegó a visualizarse, uno como adolescente, me he visualizado predicando en lugares, en otros países, ¿cierto? Y todos tenemos sueños y anhelos. Posiblemente David soñó muchas cosas, así como él apacentaba las ovejas, posiblemente él llegó a anhelar. ¿Qué tal que estas no sean ovejas, sino personas, y yo tenga que cuidar de ellas, y yo tenga que de pronto ser ese líder? Pero él se deleitaba y se deleitaba. Y vemos cómo Dios, cuando manda al profeta Samuel a elegir a un rey elegido por Dios, Dios lo tenía claro. Él ya se había llevado la atención de Dios. Había algo especial. Su corazón desde niño, desde joven, se deleitó tanto que la Biblia me dice que David fue conforme al corazón de Dios. Samuel no lo sabía porque no lo conocía. Y hoy aquí dentro de nosotros y los que van a escuchar este audio, quizás el pastor no lo sabe, pero puede ser tú un adolescente, un joven, un niño que se deleita en la presencia de Dios y quizás en esta mañana diga, pero no me ven. Yo quiero servir, pero no me ven. Quiero decirte, no te preocupes, que lo que necesitamos es que Dios nos vea y Dios ya lo sabe y Dios ya nos ha visto. Dice que aún nosotros no sabemos, pero Él ya sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Nos conoce. Allá en la soledad, en su intimidad, Dios te ha visto, Dios nos ha visto. Dios lo ha hecho, Dios lo sabe y tiene cosas grandes para ti y para mí. Así lo hizo con Samuel. Vemos como cuando él fue allí a elegir, pues empezó a dejarse llevar por su vista y pensó que era de pronto Eliab, aquel hombre, aquel joven tan apuesto, este es el elegido. Y nada, pasó el uno, pasó el otro, pasaron todos y ninguno. Y yo creo que Samuel estaba preocupado. Bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No habían más? ¿Me equivoqué de familia? Pues no. Me encanta esta porción del primer libro de Samuel, capítulo 16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo, qué precioso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él mira nuestro corazón. Si nos deleitamos, hay algo especial. Y claro, ya Dios lo había visto. Ese día llaman a David, aquel hombre, aquel pastorcito de ovejas que de pronto ni siquiera su papá había visto en él cualidades. ¿Cuántas veces nuestros padres no ven en nosotros nada, cierto? Lo que encontramos a veces son críticas, burlas, pero tranquilo, tranquila en esta mañana. Dios conoce ese anhelo, ese deseo del corazón. Y ese día nunca llegó a imaginar que quizás sus sueños, sus canciones y su momento de intimidad con Dios, ese día iba a recibir la unción tan especial de parte de Dios para llegar a ser el rey de Israel, para ocupar ese puesto tan alto. Pero mire Dios cómo empezó a usar a David. Y desde niño fue escogido, desde esa adolescencia, fue escogido para servirle a Dios porque fue conforme a su corazón. A mí me apasiona la vida de David y podemos seguir hablando de él y no terminaríamos en esta mañana. Pero quiero decirles que cuando él escribe este salmo,
es porque lo tenía ya con experiencia, lo hace con argumentos, desde su vivencia, desde su momento, donde dice, deleítate, deleítate, deleítate. ¿Cómo nos deleitamos nosotros cuando tomamos un alimento, cierto? Nos deleitamos, algo especial, pero él nos dice más allá, es más importante, deleítate en el Señor, deleítate en Jehová. Y hay algo especial cuando yo me deleito, cuando yo siento esa satisfacción, ese placer de cultivar, de atraer, de gustar, de seducir la presencia de Dios. Entonces ahí dice, y Él te concederá ese deseo, esa petición de tu corazón. ¿Sabe que en esta mañana ustedes distinguieron quizás muchos a mi padre, José Arturo Giraldo, un gran hombre de Dios, que hace poco ya se fue a dormir esperando el llamado de Dios? Mi madre también hace más de 20 años partió por el Señor, pero fueron siervos hermosos que me enseñaron a deleitarme en la presencia de Dios desde niña. Y desde niña empecé a enamorarme porque yo veía en ellos también un amor y una pasión por servirle a Dios, por las almas. Y marcó mi vida toda la infancia al lado de ellos. Estuvieron en el Caquetá, en el Amazonas, en la obra misionera. Eso sí que terminó de marcar mi vida. Y estoy hablándole de una niña que tenía 6 años, 10 años, cuando estuvimos en Araraquara, en Arica. Hermanos, y marcó mi vida de una manera tan especial, porque pude ver cómo Dios hacía grandes milagros, cómo Dios sanaba enfermos, cómo Dios usaba a mi padre para liberar a las personas endemoniadas. Y él me llevaba y no me dejaba, siempre iba yo con él. Cuando iba a visitar a los hermanos en el Pará, íbamos hasta La Esperanza y eran caminos de 2, 3, 4 horas. Pero nosotros éramos felices, hermanos, sirviéndole a Dios. Y empecé a deleitarme en la presencia de Dios y empecé a tener sueños, anhelos también, como todos. Y quiero contarles en esta mañana que fue pasando el tiempo, viendo la gloria de Dios, me casé, pero tenía sueños que todavía no se habían alcanzado. Yo deseaba, quería algún día terminar, empezar a estudiar psicología, soñaba con ser psicóloga, pero sabe que muchos de nosotros a veces nos quedamos solamente soñando, deseando, pero nunca damos el paso. Y así sucedió. Luego de casarme, estar en el Caquetá, el último lugar donde estuvimos con mi padre y donde el Señor me permitió casarme fue en Albania. Allá en Albania, Caquetá, me casé, gracias a Dios, nos vinimos a vivir al Quindío, pero yo seguía con mi sueño, con mi anhelo. Yo quería servirle mejor a Dios. Ese era mi anhelo más grande. Dios lo conocía, Dios ya sabía, pero había un pensamiento en mí que quizás eso yo nunca lo iba a alcanzar, que eso no era para mí. Y un día aquí, ya estando en Montenegro, la central de aquí, este lugar de Montenegro, Quindío, donde está el Parque Nacional del Café, cuando ustedes quieran venir, bienvenidos. Invitaron a un pastor, hicimos un retiro de maestros de escuela dominical. Y yo recuerdo que ese día el pastor es administrador de empresas. Estaba creo que terminando su carrera siendo pastor. Y él nos dijo ese día, hoy no vengo a hablarles tanto de un mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de ustedes, de sus proyectos de vida. Saquen una hoja y quiero que usted escriba ese sueño, ese anhelo que usted tiene en su corazón. Y ese día yo, ya casada, ya con un hijo, pensé que eso ya no se iba a dar. Y yo escribí, quiero ser psicóloga. Y otras compañeritas, quiero ser maestra, yo lo recuerdo, quiero ser docente. Y así sucesivamente, varias escribimos sueños que queríamos alcanzar, siendo maestras de escuela dominical. Hermanos, y él nos dijo, creemos a veces que eso no es para nosotros, que eso es para otros, pero no, todo lo que nosotros deseamos, lo que anhelamos, lo ponemos en las manos de Dios y Dios quiere cumplir esos sueños, esos anhelos. Y a veces pensamos que no son milagros, estos son milagros de Dios. Y creemos que eso no es para nosotros, pero eso es para nosotros, sus hijos, somos sus hijos, somos su pueblo, pero a veces no creemos que podemos lograr nuestros sueños, nuestros anhelos.
hermanos, y bueno, quedó así y nos impulsó, nos asesoró, pero resulta que nosotros a veces los seres humanos, Dios nos habla y nosotros como que no, seguimos igual. Pasaron 6 meses después y volvieron a invitarlo a una escuela dominical. Después de 6 meses, él dice, quiero que alcen la mano. Yo vine acá hace unos meses y quiero que alcen la mano las que ya están estudiando, la psicóloga. Y yo lo que hice fue antes esconderme porque ni siquiera había ido a la universidad a averiguar nada. Ninguna lo habíamos hecho, pero ese día yo sentí que de parte de Dios, nuevamente el Señor me estaba llamando, mi esposo estaba a mi lado y me quedó viendo y me dijo, mañana vamos a averiguar a la universidad. Y de esa forma Dios utilizó a este siervo de Dios. Hermanos, al otro día nos fuimos a averiguar a la universidad y esa misma semana empecé a estudiar psicología. Esa misma semana di el paso. Hay que dar el paso. Y esa misma semana el Señor empezó a responderme y Dios empieza, hermanos, a orar de una manera tan especial y yo a veces andaba por la calle y le decía, gracias Dios por esto que tú me estás dando. Para mí era importante. Yo quería servirle y dar lo mejor y quería hacerlo y quiero hacerlo cada día mejor para Dios, porque para Dios hay que darle lo mejor y eso nos enseñó David desde pequeño. Cuando lo llevaron a tocar el arpa, no escogieron a alguien que medio tocara el arpa, no al que lo hacía mejor, porque es para Dios. Y por eso desde esa edad David le sirvió con lo mejor que tenía. Con ese arte lo perfeccionó porque es para Dios. Todo lo que Dios nos da en las manos, lo podemos, hermanos, mejorar cada día porque es para Dios. Y yo lo que quería era servirle a Dios. Siempre era un deleite porque desde niña cantaba los especiales, acompañaba a mi papá, quería servirle a Dios y Dios empezó a hacerlo desde que tenía 11 años y me he deleitado en su presencia. Hermanos, y así, y bueno, yo dije, ya cuando fueron pasando los semestres, empezó otro anhelo en mi corazón. Y yo dije, Señor, dale salud a mi padre. El día que yo me gradúe, yo quiero tener a papá conmigo. Mi papá empezó a enfermar después de que mi madre murió, empezó a enfermar y yo deseaba eso. Hermanos, si Dios es tan lindo que aún en eso se glorifica, en esos deseos, que quizás alguien diga eso, sí. Mi papá seguía en el Caquetá. Y hermanos, el Señor me permitió el día que me gradué, porque Dios me acompañó en el proceso, me enseñó muchas cosas que yo pudiera decirles, viví esos procesos y ese día mi papá estaba conmigo y lo único que yo le he dicho a Dios es gracias por concederme ese deseo. Siguieron pasando, hermanos, los meses y yo tenía otro deseo, otro anhelo. Por eso David dice, fueron muchos los deseos que él tenía. Deleítate en Jehová y él concederá esos deseos, esos anhelos de su corazón. Y yo decía, Señor, qué bueno tener a mi papá acá en el Quindío. Tengo mi hijo, me gustaría que compartiera más con su abuelo. Quisiera que dejara un pequeño legado en él también. Que tú hicieras algo especial. Y bueno, como él se volvió a casar, su esposa no quería venirse para acá, para el Quindío, ama su Caquetá, San José del Fragua. Y bueno, yo decía, Señor, lo que tú quieras, hasta que un diciembre me llamaron y me dijeron, su papá está grave, no habla, no abre los ojos. Y yo dije, bueno, viajé, lo llevamos inmediato al hospital y tuvo un accidente cerebrovascular fuerte, perdió su memoria. Lo iban a ingresar ahí en Florencia, María Inmaculada lo iban a ingresar a la UCI, yo dije no, y bueno, lo llevamos a la otra clínica, a la Mediláser, y Dios empezó, y yo dije, bueno, Señor, quizás este deseo no alcanzo a hacerlo, ya es el momento de mi padre partir, pero gracias te doy por todo. Sin embargo, Dios empieza a hacer una obra en él, estando en esa condición donde mi papá ya no abría los ojos, no hablaba. Hermanos, los médicos nos dijeron y empezó luego poco a poco a hablar, pero empezó a hablar incoherencias, perdió completamente su memoria.
y los médicos nos dijeron que su papá posiblemente se va a demorar meses o quién sabe si vuelve a caminar. Su papá, quién sabe si vuelva a recordar, pero lo va a hacer muy lentamente. Y bueno, los diagnósticos no eran tan buenos, pero tenemos un Dios tan hermoso que se glorifica una y otra y otra y otra vez en nuestra vida. Hermanos, y cuando los médicos dijeron eso, recuerde siempre usted en esta mañana, llénese de fe, que Dios siempre tiene la primera y la última palabra. Gloria a Dios. Él es nuestro sanador y eso era lo que yo había aprendido desde niña de ellos. Y eso sucedió. Dios rápidamente, eso no pasaron meses, pasaron días cuando mi papá empieza poco a poco nuevamente a entrar, nuevamente a ser coherente con lo que decía, empezó a recordarnos, empezó a caminar y bueno, y el Señor ese proceso lo aceleró. Hermanos, y gloria a Dios, puedo decirles, el Señor le devolvió la vida a mi papá. Mi papá siguió siendo un milagro de Dios. Y ya en esa condición, pues no hubo otra forma que la única solución era que se viniera a vivir al Quindío con nosotros. Y gracias a Dios que el Señor, yo nunca me imaginé, yo pensé que ese deseo, ese anhelo que yo tenía, quizás ya no lo podía lograr. Pero mire, Dios es tan bueno, Dios es tan grande que le regresa la salud a papá, le regresa su vigor nuevamente y me concede ese anhelo, ese deseo que yo tenía de tenerlo cerca, de disfrutarlo en sus últimos años, hermanos. Y gracias le doy a Dios por ello, le glorifico, le alabo y le exalto, porque me concedió también ese deseo que yo tenía, ese anhelo de tenerlo aquí con nosotros. Y el Señor le permitió venir aquí a la cuarta cena de Montenegro, a servirle a Dios, a testificar, a orar, hermanos, y Dios empezó a hacer una obra hermosa con papá, con mi hijo. Yo podía deleitarme cuando tomaban la guitarra y adoraban a Dios, y eso era lo que yo soñaba. Y cada vez que el Señor me permitía servirle a Dios aquí, siempre decía, papá, es un milagro de Dios. Y verlo ahí en su sillita de rueda, ahí en la primera fila, hermanos, adorando a Dios. En una ocasión, predicando, él hasta se paró y todavía llamando, hermanos, para servirle a Dios. Fue el único que fue y se postró de rodillas en el altar diciendo, si tú me necesitas, heme aquí, quiero servirte, dejando un legado para todos nosotros. Marcó nuestra vida aún en esos últimos años con nosotros, deseando servirle a Dios, anhelando servirle a Dios, hermanos, porque es hermoso, como dice la palabra de Dios allá en Salmos 92. Dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Y termina diciendo este salmo, aún en la vejez. Yo no sé qué edad tienes, no sé cuántos años han pasado, pero dice, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es mi fortaleza y que en él no hay injusticia. Gloria al nombre de Jesús. Él es nuestra fortaleza. Él es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Por eso en esta mañana yo te invito en el nombre de Jesús, deleítate. Deleítate, disfruta esa presencia maravillosa. Yo no sé usted con qué está lidiando. No sé si está pasando un momento difícil, una enfermedad quizás. No sé si de pronto lo que estás pasando es que tu hijo, tu familia, tu esposo, tu esposa, pero en esta mañana quiero decirte, tenemos Dios, tenemos Dios. Tenemos un Dios que concede los anhelos,
esos deseos de nuestro corazón, pero aprendamos a deleitarnos en su presencia, aprendamos a disfrutar y no lo hagamos como en una ocasión les había dicho, solamente por querer los beneficios, por adularlo, no, adorémoslo, exaltémoslo por lo que Él es, por lo que Él hace. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas, lo que deseamos, lo que anhelamos, el Señor nos lo da. Hermanos, es tanto, tan lindo Dios. Termino con esto, que aún aquí el lugar donde yo estoy, hermanos, me decía un pastor, yo le pedí esta casa a Dios aquí en Montenegro y fue con oración, a través de la oración, y queríamos una casa de 2 plantas y el Señor concedió ese anhelo, todo se dio y nunca me imaginé que Dios tenía proyectos tras de ese deseo. El último, uno de los deseos también, yo creo que todos anhelan tener su casa, ¿cierto? Pidámosela a Dios y como usted se la pida, Dios se la da. Y Dios tenía algo más, un premio más para darme. Y es que aquí ya llevo 6 años en el primer piso, la sede cuarta. No hago sino bajar la escalera e ir a la iglesia. Y yo siento como si el arca de Dios estuviera acá. La presencia de Dios siempre ha estado aquí. Y es otro regalo de Dios. Y yo le decía, papá, a veces él quedó con memoria a corto plazo y decía, el templo, le dije, papá, bajamos la escalera y ahí está. Entonces le doy gracias a Dios porque se ha glorificado, ha sido bueno y lo único que tengo es que darle gracias por todo lo que Él me ha dado, por todas sus bendiciones, por todas las cosas que nosotros no alcanzamos a imaginar, pero si aprendemos a deleitarnos en su presencia, hermano, Dios tiene cosas grandes para ti. Solamente cree, confía en el Dios que tú sirves, al Dios que tú sigues, porque esas promesas son para nosotros, sus hijos, su pueblo. Así que en esta mañana les invito para que este texto esté en nuestro corazón. Deleítate en Jehová, deleítate, tenga esa satisfacción en Dios, ese agradecimiento, hermanos, todos los días. Y va a ver cómo Dios empieza a conceder los anhelos de tu corazón. Gracias le doy a Dios, porque todo lo que le pedí, todo lo que le he deseado, Dios me lo ha concedido y toda la gloria y la honra se la doy a Él, solo a Él. Que el Señor Jesús les bendiga a todos ricamente. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh,
sepa